Mauricio Macri lo veíamos hace algunos minutos nada más, hablando desde el BRIC en esta cumbre internacional, bueno, en un tema particular que ha causado mucha polémica, ¿no? Que tiene que ver con los dichos de Albino. Pero vamos al origen de esta reunión. ¿Qué es el BRIC y por qué está Mauricio Macri allí? Claro, esta semana justamente esta cumbre se ha llevado a cabo en Johannesburgo, en Sudáfrica, y ha congregado a los principales países que pertenecen a las economías emergentes. Como su sigla lo indica, cada uno de los países son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, una organización multilateral que se formó hace 10 años, pero que tuvo algunos antecedentes previos, digamos, como economías emergentes, de alguna manera para hacer contrapeso a lo que venía generándose desde los Estados Unidos con su política comercial. Lo que se intenta, digamos, desde el grupo de los BRICS es plantear otro tipo de modelo de desarrollo, sobre todo por ahí enfocado a la protección del medio ambiente, a la vigencia de las instituciones internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio o otros organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, la atención en algunos conflictos bélicos preponderantes en alguna parte del mundo, como es Medio Oriente, lo que pasa en algunas partes de África o Crimea, o la misma península coreana. Digamos, son diferentes estrategias que tienen estos países que, recordemos, concentran cerca del 50% de la población mundial. Hay una tesis de Goldman Sachs que dice que dentro de unas décadas, en 30 años, aproximadamente 2050, se prevé que estas economías van a preponderar a nivel comercial, pero también económico, político, y por eso, digamos, de alguna manera se reúnen todos los años y diseñan diferentes estrategias. Lo que hacía Mauricio Macri en esta cumbre es, obviamente, participar y para llamar a inversiones a nuestro país y a la región, pero también invitarlos a participar de la cumbre que va a haber del G20 en Buenos Aires en el mes de noviembre. Bien, ya se han estado realizando reuniones, ¿no?, respecto a esta cumbre general. Una de ellas fue la cumbre financiera que se hizo algunos días atrás del G20 también, ¿no? Claro, luego de la cumbre de Hamburgo, Argentina, como presidente pro tempore del G20, por un lapso de un año va realizando diferentes reuniones de diferentes temáticas. Efectivamente, la cuestión financiera es central. Vemos que el Fondo Monetario también ha instalado una sede dentro de Buenos Aires. Digamos, son todas medidas que van en esta sintonía de la apertura comercial y económica que está emprendiendo Mauricio Macri, en diferencia a las gestiones de gobiernos kirchneristas anteriores, que fueron un poco más aislacionistas. Pero bueno, lo que también se ha marcado en la cumbre en Johannesburgo es una crítica hacia la unilateralidad en cuanto a la política comercial por ahí de Estados Unidos, y bueno, han surgido estas críticas, bueno, y hay algunas tensiones, sobre todo en cuanto a lo que hace al proteccionismo o al libre comercio. Esas son las dos opciones. El BRICS plantea, digamos, un libre comercio, una especie de un capitalismo mucho más humanizado, por decirlo de alguna manera, pero que sea regulado por las instituciones y las normas vigentes hasta el momento. Por ahí Estados Unidos, por ahí desde la llegada de Donald Trump, ha ido un poco en detrimento de algunas instituciones, no OMC, no Unión Europea, si la OTAN no invierte en gasto de seguridad nacional, en seguridad militar, Estados Unidos lo abandonó el Tratado del Cambio Climático. Digamos, son todas medidas que van, digamos, puestas en tensión, por un lado lo que lidera Estados Unidos y por el otro estas organizaciones del BRICS. Bien, vamos a cambiar un poco de tema, Sergio, pero en realidad seguimos hablando del presidente Mauricio Macri, porque ha tenido unos días bastante complejos con el decreto, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y la posible intervención en la seguridad interna de nuestro país. Antes de pedirte una valoración e invitar también a esta charla a un especialista en la materia que ya nos está esperando por comunicación telefónica, vamos a ver lo que sucedía ayer en la provincia de Mendoza, porque organismos de derechos humanos se manifestaron en contra en todo el país de este decreto, y esto pasaba en Mendoza.
Este decreto tiene muchísimas aristas para analizar. La primera es que no tiene en cuenta la historia, que me parece que es la fundamental. No miran qué pasó en la historia argentina con respecto a las Fuerzas Armadas. No miran que desde el año 1930 del siglo pasado hasta 1983 siempre impusieron su política a través de golpes de Estado. Olvidan que en 1976 hicieron un genocidio, el segundo gran genocidio en estas tierras. El primero fue hecho por Roca en la campaña al desierto. El ritmo de derechos humanos no es un tema polémico, es un tema decidido ya hace muchos años. Son bandos bien diferenciados. Es, para ser muy sintético, la patria o los enemigos de la patria. Este gobierno con ese decreto pretende volver a convertir a los militares argentinos en mercenarios al servicio del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Obviamente para reprimir, no voy a explicar largamente la experiencia que tenemos en Argentina y en toda América Latina. La excusa del narcotráfico y la delincuencia está hartamente demostrada, por lo menos en Brasil, en Paraguay, en México, en Guatemala, que es la intervención, y otros países, pero la intervención de los militares no hace más que aumentar la corrupción, la violencia, el número de muertos. Esa búsqueda de un enemigo interno es una nueva versión de la doctrina de la seguridad nacional, es terrorismo de Estado nuevamente y es el huevo de la serpiente. Bueno, esto es lo que pasó ayer en la provincia de Mendoza, en la peatonal. Vamos a establecer comunicación con Fernando Colisoli, él es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, para analizar un poco este tema. Fernando, ¿nos estás escuchando? Lucas Laborde y Sergio Astorga te saludan. ¿Qué tal, Lucas y Sergio? Sí, un saludo y en especial para toda la audiencia. Bueno, Fernando, gracias por esperarnos algunos minutitos allí en línea. Queríamos hacer esta introducción en principio para, mostrar lo que sucedió acá en la provincia de Mendoza, pero es una manifestación que fue similar o igual también en varias otras provincias, ¿no?, de nuestro país. Sí, efectivamente, ayer hubo una amplia concentración de distintos movimientos políticos y sociales frente al Ministerio de Defensa, que lo que vienen es a expresar su rechazo frente a este nuevo decreto que promueve el gobierno de Mauricio Macri, que lo que supone es un cambio de paradigma respecto de las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas en nuestro país. Fruto de un amplio acuerdo que existía desde la recuperación democrática, las Fuerzas Armadas en Argentina estaban concebidas solo para la defensa de la soberanía nacional. Este nuevo decreto, que como bien estaban mostrando, promueve el gobierno de Macri, lo que hace es tiene dos consecuencias. Por una parte establece el regreso de las Fuerzas Armadas a ejercer tareas de seguridad interna y por otra parte supone la subordinación de nuestro país a la política, a la agenda de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, que lo que sostiene es que frente a las nuevas amenazas como el narcotráfico o el terrorismo tienen que haber participación de los militares. Sin embargo, como expresaban los organismos de derechos humanos, este decreto además genera la posibilidad de que aumente la represión de la protesta social y de que haya un aumento y un cambio de paradigma respecto a la función de la inteligencia militar para tareas de espionaje interior. En ese sentido, el decreto establece un cambio de estrategia que lamentablemente ya ha sido puesto en práctica en otros países de la región, como México, como Colombia, incluso como Brasil, y que ha fracasado porque ha generado un aumento de la violación de los derechos humanos. Un saludo, Fernando. La verdad que también desde Mendoza vemos con preocupación esta militarización de la seguridad interior. Mi pregunta estaba relacionada, vos que también has estudiado estudios latinoamericanos, la realidad en otros países, como lo mencionabas. ¿Cómo ves el panorama en otros países donde se ha confundido, la cuestión de la defensa nacional con la seguridad interior? Porque sabemos que en algunos países por ahí se han visto violaciones de los derechos humanos, y más cuando, las Fuerzas Armadas no están preparadas, formadas para involucrarse en cuestiones que hacen a problemáticas internas. Sí, efectivamente, Sergio. Este decreto lo que hace, como decía, es alinear a nuestro país con la agenda de seguridad de Estados Unidos, que ya fue puesta en práctica por otros gobiernos de corte neoliberal, como los casos más paradigmáticos, decía, son los de México y Colombia y también Brasil.
En todos, efectivamente, se registró un aumento de las violaciones a los derechos humanos. En México, por ejemplo, este tipo de estrategia fue puesta en marcha por el gobierno de Felipe Calderón en 2006, bajo la denominada Guerra contra el Narcotráfico, y si bien supuestamente busca frenar el incremento del flagelo de la droga y del narcotráfico, no ha generado, por el contrario, una reducción del número de cárteles de drogas en aquel país, e incluso el territorio involucrado en el conflicto se ha incrementado. Esta guerra contra el narcotráfico ha dejado en México, por ejemplo, más de 100.000 asesinatos y ha convertido a México en uno de los países más violentos del mundo. Incluso, de hecho, lo interesante es que en las últimas semanas se conoció que mandos militares mexicanos se empezaron a quejar por este tipo de estrategia, y es previsible y esperable que el nuevo gobierno de López Obrador modifique el paradigma en la temática. Y lo propio ha pasado en Colombia, en un contexto particular como el colombiano, que está determinado por la larga persistencia del conflicto armado. Pero de todos modos, desde el 2000 con el Plan Colombia y posteriormente con la política de seguridad democrática que llevó adelante el gobierno de Álvaro Uribe, hubo un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un involucramiento en la lucha contra el narcotráfico, pero esto generó, por el contrario, violaciones a los derechos humanos y el involucramiento de los civiles en el conflicto. El caso más paradigmático, como sabés, Sergio, en Colombia es el de los falsos positivos. En el marco de esta estrategia se conoció allá por el año 2008 que el ejército colombiano asesinaba civiles que hacía pasar por guerrilleros para mostrar resultados en el marco del conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico. Es decir, este tipo de estrategia no es nueva en la región, es conocida y no ha dado los resultados esperados. Bien. Fernando, yo te quería preguntar, a modo de análisis y de conclusión de este tema, y teniendo en cuenta que sos politólogo, ¿por qué ahora este decreto? ¿Por qué el presidente de los argentinos toma esta decisión hoy? Y frente a este temor generalizado que hay, sobre todo de los organismos de derechos humanos, de represión militar. Claro. Sí, me parece que constituye un intento por recuperar la iniciativa política. Si bien ya se venía conversando sobre la posibilidad de una modificación así propuesta por el gobierno de Macri, me parece que tiene que ver con el contexto político-económico en el que se encuentra el gobierno, un fuerte deterioro del apoyo al actual gobierno generado por el retroceso en los indicadores económicos y sociales, que tiene un quiebre, creo, a partir de la reforma previsional de diciembre del año pasado y continuó con la corrida cambiaria, la devaluación y la intervención del FMI que conocemos. Me parece en ese sentido que constituye un intento por recuperar la iniciativa política y, por otro lado, en un contexto, como decía, de posible incremento de la conflictividad social de acá al próximo tiempo, me parece que esta medida supone un intento de amedrentamiento y un reforzamiento del modelo represivo. Me parece que el intento del gobierno viene por ese lado, por intentar recuperar la iniciativa y la agenda política. Muy bien. Fernando, muchas gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Allí teníamos la palabra de un especialista frente a este temor que se ha generado en general, podríamos decir, y sobre todo partiendo de los organismos de derechos humanos, ¿no? Como se vio ayer en la provincia de Mendoza y en varias otras provincias del país. Claro, sí, vemos que no es algo casual, por ahí compartimos la opinión con Fernando, digamos, esta profundización de la política de ajuste estructural que viene a imponer este nuevo modelo de retorno neoliberal, digamos, en la gestión de Macri, de alguna manera también va con la intención de generar miedo, alguna especie de disciplinamiento social, aunque bueno, está algo conflictivo el tema de este decreto, porque la oposición ha pedido que sea el Congreso que debata estos temas, así que bueno, veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas en torno a esta decisión.